vamos a poder ahí vamos a poder estar, vamos a tener conexión desde Vinchina. Así que bueno, ya les estaré comunicando de cómo va a ser, porque no nos olvidemos que viernes y sábado es feriado, y lógicamente no les puedo pedir a los otros profes que me cubran a mí el día jueves, porque yo no les voy a devolver el sábado ni el viernes, ¿me entienden? O sea que esas cuestiones también, es que bueno, yo me voy a conectar con ustedes seguramente desde Vinchina ese día, porque el primer día que vamos tenemos Pamatina y Chilecito, y luego tenemos Villa Unión y Vinchina. Bueno, somos 27. ¿Esperamos unos minutos o comenzamos? De a uno. Son la mayoría ya, ¿eh? Ya está la mayoría en la sala. Comenzamos. Como usted quiera, profe, no hay problema. Que esperamos unos minutitos. Bueno, sí, y al final quiero que hablemos de cómo vamos a hacer, ¿se acuerdan que la otra vez tuvimos el conversatorio? ¿Cómo vamos a defender la primera y la segunda unidad? No quiero que sea un parcial escrito, no quiero que sea un trabajo escrito, sino quiero escucharlos a ustedes. Así que ya lo vamos a conversar al final, porque supongo que ya va a haber más. Vamos a estar más en la sala. A ver, a ver. ¿Están viendo allí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Universidades ¿no? Nacionales, argentinas. Y nosotros, para ver la evolución, o si se quiere, el inicio de los tiempos de la universidad en nuestro país, nos tenemos que remontar al siglo XVII, ¿no? La más antigua dentro del territorio argentino es la Universidad de Córdoba, que data del año 1613, que fue fundada por los jesuitas. Ya en el siglo XIX, allá luego de la Revolución de Mayo, ya podemos encontrar en nuestro país a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Allá por 1821. Para este entonces los jesuitas ya no estaban en el territorio español, porque ya habían sido expulsados, ¿no? Luego, en 1875, se funda la Universidad de Tucumán. En 1889, ya finalizando prácticamente el siglo, ¿no? Se van a crear dos universidades, una la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Santa Fe en 1890. Luego, en 1919, la Universidad del Litoral, y en 1926 las universidades populares, surgen las universidades populares argentinas. Y ya hacia 1939, digamos, entrada ya bastante
el siglo XX, la Universidad Nacional de Cuyo. Son como los primeros, las primeras universidades. Esta universidad popular es la que después va a dar origen a la UTN, ¿no? Ya lo vamos a más adelante cuando veamos la historia de la UTN, cómo se va transformando y cómo surge la UTN y también cómo se van organizando. Nosotros en esta materia, ¿no? De gestión de las instituciones o de las organizaciones, tenemos acá esto, una organización muy particular a lo largo del tiempo, que lógicamente no tiene nada que ver con la organización de la universidad en la actualidad. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? De estas universidades. Y acá, con la Universidad de Córdoba, como dije hace un momento, ¿no? Que fue la primera fundada en territorio argentino, estuvo en manos de los jesuitas, existió como la única universidad hasta que a fines del siglo XVIII los jesuitas fueron expulsados de América, ¿no? Hasta ese momento fue la única universidad en lo que es el territorio argentino. Todos los, digamos, los bienes materiales de los jesuitas pasaron a los franciscanos, que, digamos, ponían un gran énfasis en la enseñanza tomista. Por lo tanto, se consideraba al ser humano como alguien que responde a relaciones y que en esos encuentros va aprendiendo y forjando su propia personalidad, ¿no? Digamos, cambia la mirada o cambia el sentido de la enseñanza desde que estaban los jesuitas a cuando se hacen cargo, digamos, los franciscanos. En ese tiempo había otras ofertas, ¿no? Y la universidad más cerca era la de Chuquisaca, en Bolivia, o la de San Felipe, en Chile, ¿no? Que si bien o sea, no tenían, al no estar bajo el dominio de órdenes religiosas o o de la iglesia, de parte de la iglesia, eran más liberales, ¿no? Muchos de nuestros revolucionarios de 1810, ¿no? Los que no se formaron en Europa se van a formar en Chuquisaca, ¿no? En la Universidad de Bolivia, que lógicamente era muy diferente a la Universidad de Córdoba, que respondía que estaba bajo el dominio ya en ese momento, perdón, ya no estaba bajo el dominio de los jesuitas, pero sí de los franciscanos. La Universidad de Córdoba fue una universidad teológica, fundada por un obispo, ¿no? Fernando de Trejo y Sanabria. Hoy sigue existiendo estos dominios jesuitas en Córdoba, ¿no? Que están en pleno centro y siguen manteniendo la universidad y todo lo demás, pero ya con un carácter diferente al que había surgido. Allí en esa universidad, ¿no? Las cátedras eran las de latín, arte y teología. Ya en 1622, dice, empiezan a entregar los primeros certificados, o sea, aparecen, diríamos nosotros hoy, los primeros egresados, si se quiere, pero no se la consideró una universidad acreditada hasta después de 1664. Miren la evolución, 1613 se funda, 1614 comienza a dictar clases, comienza a dar, en 1622 se entregan los primeros títulos, pero no es reconocida oficialmente. Van a pasar muchos años, hasta un poco más de mitad del siglo XVII, cuando recién va a ser aprobado tanto por la iglesia como por el gobierno, ¿no? Digamos, va a ser reconocida y hoy tenemos, ¿no? Hoy en la actualidad la CONEAO es la que acredita las carreras dentro de la universidad. En aquella época no existía la CONEAO, lógicamente, pero necesitaba también la aprobación. Pero no solamente de la iglesia, sino también del gobierno, de las autoridades. Lógicamente que
cuando estuvo bajo el dominio jesuítico, todos los que trabajaban, tanto los profesores como el personal de administrativos, eran religiosos. Es decir, eran miembros de la misma orden, ¿no?, que trabajaban allí. Ya cuando entran los franciscanos, que queda bajo el patronato de la corona española. No nos olvidemos que justamente cuando los jesuitas son expulsados justamente de todos los dominios españoles, porque se suponía que los jesuitas transmitían ideas en contra de la monarquía absoluta. Entonces, bueno, en cierta manera son expulsados de todos los dominios y pasan a mano de los franciscanos, y que cuando ellos se hacen cargo de la universidad, en cierta manera, van a ser regidos por la corona española, y en este caso por el virrey del Río de la Plata, que era el representante de la autoridad española en América. Y la enseñanza se fundamentó sobre todo en la enseñanza de la escolástica. Luego se agrega la facultad de Derecho, ya el 1790, 1791. Aunque muchos, como dice acá ¿no?, aunque muchos preferían ir a la Universidad de Chuquisaca, porque era liberal. Es decir, por más que haya cambiado, digamos que haya pasado de los jesuitas a los franciscanos, la fuerza religiosa seguía estando, ¿no? La mirada religiosa seguía estando, y en cierta manera era más dogmática. Por eso es que la mayoría va a seguir prefiriendo estas universidades liberales, ¿no? Y en 1792 comenzaron a incorporarse profesores laicos que colaboraban con los religiosos en la enseñanza del derecho civil, ¿no es cierto?, y canónico en la universidad. Seguimos con la historia de la Universidad de Córdoba, ¿no? Debido a acá nos van a decir que gracias a Ambrosio y Gregorio Funes, la universidad se reorganiza con los mismos derechos y privilegios de las universidades españolas, ¿no? Se pone a la altura esta universidad, que en un principio había sido jesuítica, luego pasa a manos de los franciscanos, y que en cierta manera queda bajo, con una fuerte influencia de la corona española, es reconocida con los mismos derechos, ¿no? Y en 1808, Santiago de Liniers, el virrey, le va a quitar el dominio a los franciscanos y va a nombrar un rector, como rector, a Gregorio Funes, ¿no? Es uno de estos que había comenzado, ¿no?, a reorganizar, y que logró los mismos derechos y privilegios que las universidades españolas. Entonces, Liniers lo va a nombrar a Gregorio Funes como un rector, ¿no? Más allá de que sea sacerdote, ¿no? Y que va a tener, Funes va a tener, Gregorio Funes, o el Deán Funes, ¿no? Por allí hay profes de historia, deben recordar, ¿no?, que acá nos dice que tuvo gran participación en la Revolución de Mayo, ¿no?, en los sucesos, en los revolucionarios, ¿no? Y el Deán Funes es el que se va a negar en el momento de la revolución, ¿no?, o el que va a sostener aquella teoría de que mientras existiera un español en el territorio argentino, a ese le correspondía gobernar, cuando ya había caído, ya cuando Fernando VII estaba prisionero de Napoleón, digamos, al no estar en el ejercicio. En América se sostenía que al no estar el rey en el ejercicio de sus funciones, el virrey no tenía peso político, diríamos hoy. No tendría quien lo sustente. Por lo tanto, era el momento de organizar nuestro propio gobierno patrio. Y el Deán Funes, él va a sostener que mientras exista un español
en las colonias, ese debía gobernar, ¿no? Y ya a partir de 1813 se va a dar una nueva orientación. Ya se había llevado a cabo la Revolución de Mayo, veníamos ahí, no habíamos declarado, no éramos independientes todavía de la corona española, pero ya en 1813 se da un giro. Y ahora no solamente se pone énfasis en la enseñanza del derecho público y civil, sino que se agrega la enseñanza de la matemática y la física experimental, ¿no? Ya tenemos este. Entonces, y en 1820, Juan Bautista Alberdi, Juan Bautista Busto, va a pasar la universidad a jurisdicción provincial. Es decir, ya dejó de ser hacia mucho tiempo de los jesuitas, pasó a mano de los franciscanos, luego se estatiza la Universidad de Córdoba, ¿no? Y finalmente va a pasar durante el gobierno de Juan Bautista Busto a dominio provincial. Esa es más o menos la evolución que va teniendo. Y luego ya en 1854, durante la presidencia de Urquiza, ya para ese entonces se había declarado la independencia, ya teníamos Constitución Nacional y todo lo demás. Entonces allí la nacionaliza y en 1873 la Facultad de Teología dejó de funcionar, ¿no? O sea, ya desaparece la Facultad de Teología y quedan nada más que las otras, la de Derecho Civil y Derecho Público. Y bueno, y la enseñanza de la matemática y la física. Y se torna, ya allí, ¿no? ya venía, se torna muy conservadora. Y es de allí, desde esta misma, digamos, esta universidad, que era la más antigua, y la que va a mantener ciertas tradiciones, va a ser muy conservadora y muy celosa de la ocupación de las cátedras, también, digamos, en cuanto al ingreso de estudiantes, ¿no? Elitista. De allí mismo va a surgir la reforma en 1918, ¿no? Ese gran movimiento que se gesta en Córdoba, que tuvo trascendencia nacional y también a toda Latinoamérica, ¿no? Que va a ser reconocido y que a partir de allí la universidad va a cambiar sustancialmente en cuanto a la forma de organizarse con los concursos y con todo lo demás. Bueno, no nos vamos a adelantar porque eso ya vamos a tener tiempo para leer y comenzar. Ahora yo les pregunto, en la evolución esta de la Universidad de Córdoba, ¿qué características presenta su organización a través del tiempo? Esto como para ver si van entendiendo ¿qué podemos señalar de la evolución de la Universidad de Córdoba? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué les parece? Fue avanzando, profe, fue avanzando la enseñanza, de pasar a tener una enseñanza religiosa, se pudo avanzar y se pudo ir sumando la enseñanza de la matemática, la física. ¿No? Muy bien. También que está muy ligada a los cambios políticos, o sea, cambio político, cambio en la educación, en la universidad, en el establecimiento, en la forma, en las reformas. Vemos ahí que van nombrando a distintos presidentes, pasa también de introduce, tiene mucho que ver en términos de iglesia, comenzamos con un fundador que es obispo, entonces ha estado muy ligado a lo religioso y a lo político. Ajá. El cambio de autoridades, cómo van cambiando las miradas cuando es la causa principal la que cambie. Y lo estoy de acuerdo con la compañera, cómo los cambios sociales van afectando. Que eso lo vemos hasta hoy, siempre el cambio social afecta a las escuelas, salvando las distancias. Está Y la bien, independencia del gobierno español. ¿Cómo? La independencia del gobierno español.
Claro, la independencia del gobierno español, ¿no? También eso es cierto, ¿no? Cómo la universidad se va ayornando a los distintos cambios, ¿no? En el proceso político que se va dando en nuestro país, ¿no? O sea, se da en América Latina, pero sobre todo en lo que hace a nuestro país, ¿no? Cómo se va transformando. Y pasa de ser una universidad que enseñaba teología y artes, ¿no? A una universidad, digamos, con otra orientación, el tema de la enseñanza del derecho civil, la de la matemática, de la física, nos va a generar, o va a generar, ¿no es cierto?, una gran mirada. Pero aún así, a principios del siglo XIX, ¿no? Los argentinos seguían prefiriendo la universidad, ya sea de Chile o la de Chuquisaca, por el tema de que eran liberales, ¿no? Como dije al principio, allí se van a formar todos los revolucionarios nuestros, ¿no? Aquellos principios de libertad, igualdad y fraternidad que surgieron con la Revolución Francesa y que llegan a América, van a ser el fermento de la revolución que nosotros, que se llevó a cabo en esta parte del mundo. Ahora bien, la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires fue fundada en 1821. Digamos, 11 años después de la Revolución. Todavía no teníamos organizado el país. En 1820 se producen las autonomías provinciales. Entonces, cada provincia comienza a declararse autónoma y comienza su vida política y económica a regir, ¿no es cierto?, la vida económica también y social de cada jurisdicción. Nosotros hasta 1820 pertenecíamos a la gobernación de Córdoba. Digamos, estábamos bajo el dominio o estábamos bajo la influencia del gobierno de Córdoba, pertenecíamos a esa gobernación. Y en 1820 sabemos muy bien que el 1 de marzo nos declaramos, o sea, la provincia de La Rioja se declara autónoma y se separa definitivamente de Córdoba. Entonces allí también comienza nuestra vida política. Esta universidad, la Universidad de Buenos Aires, va a ser creada durante la época de Martín Rodríguez, que se desempeñaba como ministro de gobierno, va a ser fundada por Bernardino Rivadavia, sí, Bernardino Rivadavia, que era ministro de gobierno, en ese momento el general Martín Rodríguez, ¿no? Culminaba exitosamente así el proyecto pensado desde los días del virreinato. Esto lo leo así textual porque me interesa que lo entiendan bien. Y apoyado con fervor por los gobiernos patriotas desde la época del director supremo, Juan Martín de Pueyrredón. Ustedes saben que después de la Revolución de Mayo, en 1810, se conforma la Junta Grande y allí se produce el digamos, la primera grieta, porque, hablándolo con términos actuales, ¿no? Porque estaban quienes sostenían que una junta con muchos miembros no iba a lograr ponerse de acuerdo, y estaban los otros que sostenían una pluralidad y que querían que todas las regiones, no podemos hablar de provincias porque hasta ese momento las provincias que existían eran las que habían sido creadas justamente por españoles. En las provincias del noroeste hasta San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, luego Buenos Aires, ¿no? Que eran Entre Ríos, que eran Corrientes, no Entre Ríos, Corrientes, que eran las ciudades fundadas por españoles. Entonces esas eran las únicas provincias. Entonces, en ese momento se enviaba por regiones para tener representación en esta Junta Grande. Allí mismo surgen dos posiciones antagónicas, ¿no? O sea, allí comienza a gestarse aquello de los unitarios y federales, ¿no? Y que hasta el día de hoy lo tenemos en boga y que en épocas de campaña todo el mundo lo tiene, ¿no? Al federalismo, y después nos olvidamos porque seguimos dependiendo del unitarismo porteño, ¿no? O sea, que nos manden los fondos que podamos, que tengamos para seguir nuestra vida dentro de cada provincia.
hacia el Cabildo de Buenos Aires en 1767 había solicitado ampliar las facultades para proceder a la fundación de la universidad en esta ciudad, ¿no? Y en aquel momento no tenía, porque solamente estamos hablando de 1767, y hasta ahí solamente la única que existía era la de Córdoba. Ya tenían intenciones a mediados del siglo XVIII de fundar una universidad en Buenos Aires, pero no se daba. El presbítero Antonio Sáenz se va a convertir en el primer rector y esta facultad estaba organizada con 6 departamentos. El preparatorio, el de ciencias exactas, el de medicina, derecho, ciencias sagradas y educación. Y Rivadavia dice, deseaba poner toda la educación de la provincia de Buenos Aires bajo el control de la universidad, ¿no? O sea, miren la ambición en cuanto a la mirada que tenía Rivadavia de poner toda la política educativa de la provincia bajo el control de la universidad. Y recién hacia 1827, ustedes fíjense en que los rectores vienen siendo sacerdotes, ¿no? Fíjense eso, porque acá lo tenemos en la anterior, al presbítero doctor Antonio Sáenz. Ahora, ¿Y eso a qué se debía, profe? ¿Eran los más preparados? Sin duda, sin duda, sin duda eran los más preparados, digamos. Tanto el franciscano, pero más que el franciscano, el jesuita. El jesuita no estaba en este momento, pero sí, los franciscanos tenían una gran preparación, ¿no? Sobre todo lo que era... ¿Se consideraba más que los políticos? Y sí, sí. Digamos, por la escolástica, por la teología y todo lo demás. Esa era la visión de, en este momento, de que como que seguía el mano de ella. No nos olvidemos que el Estado tenía una fuerte influencia religiosa, ¿no? También, profe, ¿cómo le O va? sea que Tenía sí, que ver también porque como en ese momento, en la Edad Media, los que tenían el poder de la educación eran ellos, ¿sí? en la Edad Media, No, sí. no eran otras personas, por eso a ellos se les Entonces, tenía tanto peso. y si bien en la Edad Moderna se flexibiliza eso, pero sigue estando en manos de ellos. Y se dieron un montón de adelantos en la Edad Moderna. Y en la Edad Contemporánea, los principios aquellos, como dije, la Revolución Francesa marca un antes y un después. Y las otras revoluciones que se fueron dando, ¿no? Pero en lo ideológico, aquellos principios de libertad, igualdad y fraternidad, cambió, digamos, la forma de concebir, de mirar y, si se quiere, de hacer política en aquel momento, ¿no? No quiero, no nos confundamos con lo que es la actualidad, ¿no? Pero en aquel momento también se utilizaba, y sin duda, el tema de la presencia de los sacerdotes en la cabeza de las universidades era por la organización, por las estructuras que ellos tenían, y sobre todo porque estaban muy bien preparados, ¿no? Y fíjense ustedes que no vamos a encontrar tampoco ningún párroco, ojo, ningún cura de la campaña, ¿no? Sino vamos a encontrar al frente de las instituciones aquellos que estaban en la ciudad. ¿Me entienden? O sea, no es, o a cargo de alguna catedral, de las catedrales en las provincias, ¿no? Pero acá en este caso de Buenos Aires lo tenemos, tenemos una fuerte influencia, digamos, en la cabeza, una fuerte influencia religiosa. Se van a dividir los estudios, ¿no? En generales y en especiales, ¿no? Sobre todo dándole Manuel Moreno, ustedes fíjense acá, y se dio cabida al estudio de física experimental con el ingreso de Manuel Moreno como profesor de física experimental. Durante la época de Rosas, esta universidad
se supervisó muy de cerca para controlar que estuviera actuando de acuerdo a la política del gobierno y la doctrina católica, ¿no? Miren, ahí responde todo esto de que nos venimos preguntando por qué, ¿no? O sea, tenía que dar respuesta la universidad al proyecto político de ese momento, el de Rosas, pero también a la doctrina católica. Ya en 1874, un estatuto reorganiza, dice, la universidad, integrando todas sus facultades bajo un consejo general y agregando nuevas facultades. Ya en 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que, si bien nosotros ya teníamos la Constitución, que ya, si bien ya teníamos Constitución, Buenos Aires, una vez que es sancionada, digamos, una vez que es sancionada la Constitución, Buenos Aires se separa del resto de lo que habían sido las Provincias Unidas del Río de la Plata, de lo que había sido la Confederación, ¿no? Y en 1862, entre 1862 y 1880, se van a dar esas tres presidencias liberales, la de Mitre, la de Sarmiento, la de Avellaneda, sí, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? Son las que van a generar o van a sentar la base para la gran transformación que se va a dar a partir de 1880, ¿no? Porque ahí recién se puede hablar de que se integran todas, digamos, políticamente ya se había organizado nuestro país, pero allí la universidad se va a federalizar y ya pasa a ser controlada por el gobierno a partir de 1881, por el gobierno nacional. Allí se nacionaliza la Facultad de Buenos Aires. Aquella intención de crear una facultad en la provincia se va a lograr, pero en 1880 va a pasar a ser una universidad federal, o sea, porque se nacionaliza. Ya en 1875 habíamos dicho que se crea la Universidad de Tucumán. Esta universidad, fíjense que se va a crear 5 años anteriores a la federalización de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Fue fundada, dice, por la legislatura provincial con, como facultad de jurisprudencia y de ciencias políticas, y que deja de funcionar como consecuencia de una ley nacional promulgada en 1881 para reorganizar el sistema educativo. En 1908 se propuso crear una universidad en la provincia y en 1912 se promulgó la ley que la creaba, ¿no? Hacia 1875 es fundada por una decisión de la legislatura de Tucumán, pero que en 1881 va a ser va a dejar de funcionar justamente para reorganizar el sistema. Y recién en 1908 se propuso crear esta universidad y que en 1912, miren ustedes el tiempo que pasa, se promulga la ley. Y en 1914 se inauguró, siendo Gran, quien había propuso la creación de la Universidad Provincial, va a ser su primer rector. Y contenía varias facultades y estaba destinada a servir a las provincias del noroeste y el centro de la República. No nos olvidemos que seguía funcionando la Universidad de Córdoba. Ahora ya tenemos la Universidad de Córdoba, la de Tucumán, la de Buenos Aires y la de Tucumán, ¿no? En ese orden. Tenemos las tres universidades, siendo la más antigua, lógicamente, la de Córdoba. Ya la Universidad de La Plata se va a fundar en 1889. Justamente con la fundación, poco tiempo después de la fundación de la ciudad de La Plata,
se van a tomar medidas para abrir allí una universidad provincial. En 1997 se inaugura oficialmente y en 1902 el gobierno de la provincia dejó de subvencionarla. Y a la universidad y a otras dependencias como el Museo Histórico Nacional, el Observatorio Astronómico, y las derivó hacia la órbita del gobierno nacional, ¿no? Esta universidad, la Universidad de La Plata nace como universidad provincial, que después se va a transformar en universidad nacional a partir de 1902. Ya en el siglo XX, ¿no? Ya comienza a funcionar como una universidad nacional. Esta universidad, ¿no? Va a tener la característica de que va a comenzar a tener una gran demanda, gran cantidad de estudiantes argentinos y extranjeros, ¿no? Interesados sobre todo en el estudio de agronomía, física y matemática, ¿no? Fíjense nosotros desde dónde venimos hablando de la física y la matemática y cómo se vino imponiendo, perdón, en todas las universidades, ¿no? La enseñanza de la matemática y de la física. Esta universidad se diferenció del resto de las universidades nacionales, puesto que se dedicaba, dice, a la educación intelectual y ética de las personas de alto nivel, por un lado intelectual y lógicamente social, que se convertirían en líderes de la sociedad, ¿no? O sea que acá, digamos que esta universidad se va a convertir en una universidad de élite, para un número muy reducido, no para un número muy reducido, sino para aquellos que consideraban ellos que eran capaces, tanto por su poder intelectual, tanto por su inteligencia, como por su poder económico, ¿no? Y su lugar en la sociedad. Se intentó adoptar nuevos enfoques educacionales, ¿no? Sobre todo europeos y norteamericanos, dando la mayor importancia a la investigación en todos los campos, con la idea de que estos conocimientos sirvieran y le fueran de utilidad a la comunidad, ¿no? O sea, digamos, más bien, tiene una mirada extranjerizante, si se quiere, ¿no? Porque si decimos que mira a las universidades europeas y a las universidades norteamericanas, sobre todo, fíjense que la misma visión que tiene Sarmiento, ¿no? Esto de, él era muy amante de la sociedad, digamos, le admiraba, un admirador, Sarmiento, de la sociedad europea y norteamericana. No nos olvidemos que las primeras maestras fueron norteamericanas, ¿no? Y acá, esta universidad, en cierta manera, va a tener, más allá de la diferencia, ¿no? O hacia dónde apuntaba su propuesta, ¿no? Dentro de a qué tipo de estudiantes, también, ¿no? Va a tratar de mirar qué se hace en Europa y en Norteamérica, pero la idea era que se pudiera, todos esos conocimientos que se adquieran puedan ser volcados a la comunidad en la que se encontraban, en la que estaban insertos. Ahora, ¿qué diferencias podemos señalar en la organización de estas universidades con la Universidad de Córdoba? Tenemos la de Buenos Aires, tenemos la de Tucumán y tenemos la de La Plata. ¿Qué diferencias? ¿Ninguna? Para mí, profe, también no le veo diferencias, no sé si mis compañeros lo veo muy similar, porque Ajá. también acompaña un proyecto que tiene que ver con la política del momento, con las decisiones que se toman, salvo que esta última implica más una valoración del conocimiento para que sirva para la vida de la comunidad del estudiante. Está bien. Y ustedes fíjense que también dentro de esta organización, ¿no?
las ofertas son diferentes a la Universidad de Córdoba, ¿no? En aquel momento, totalmente diferentes, tanto de los jesuitas primero como los franciscanos después. Si bien se sostiene la enseñanza de la matemática y de la física en la universidad, ¿no? Siguen estando, se sigue, y la organización también es diferente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con estas universidades? Queda evidenciada también el tema de la independencia, son libres, ya no tienen tantas trabas, o sea, es como que todo el proceso es más rápido. Ajá. Y allí algo dijo Eva, ¿no? Al principio que dijo, respondían a un proyecto político, ¿no? Tenían una mirada de la educación diferente, ¿no? Porque en algún momento querían que la universidad se hiciera cargo de toda la enseñanza, del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que todas, por ejemplo, también una gran diferencia, que se nacionalizaron rápido. La diversificación de las ofertas a principios del siglo XX obedece a la gestión, a las necesidades o a los intereses particulares. A la gestión. Intereses particulares A intereses particulares. de la gestión. Ajá. ¿Qué más? O a necesidades. Hasta acá nos responden a necesidades, ¿no? Porque ustedes fíjense que lo que dijeron es que todo aquello que se aprendan, sobre todo en la Universidad de La Plata, ¿no? Cuando dice, si bien tenía esa mirada europea y norteamericana, que todo aquello que pudieran aprender, todo aquello que se pudiera enseñar, todo aquello que se pueda investigar y experimentar, sirva para ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Digamos, de la comunidad. Pero lógicamente que acá, sobre todo, yo creo que las ofertas a principios del siglo XX, también creo que esa diversificación obedece a la transformación que se va dando, ¿no? Político-social dentro del territorio. Nosotros no nos olvidemos que ya por en 1916, ¿no? Llega al gobierno, se implementa la ley Sáenz Peña, ¿no? Ya tenemos un gobierno democrático, de cierta manera, se termina, si se quiere, con el fraude político y aquella exclusividad de la élite que se había dado entre 1880 y 1916, que eran los que gobernaban, ¿no? Que tenían poder económico, eran los grandes terratenientes, ¿no? Y por ende ellos se consideraban con derecho a tener el poder político. En cierta manera, marcaron el rumbo de la educación, el rumbo de las universidades en este momento, y destinada a un grupo selecto de alumnos, ¿no? Mientras que después de 1918, digamos, con la reforma universitaria, ya la cosa va a cambiar, ¿no? Y hay algo que le tocó a Irigoyen, allí fueron dos acontecimientos muy importantes. Bueno, primero llega por el voto de la gente, digamos, cuando se implementa la ley Sáenz Peña, el voto secreto, universal, obligatorio, ¿no? Bueno, pero también por otro lado, tuvo que afrontar la reforma universitaria y los sucesos de la Patagonia rebelde, perdón, que nosotros la película se llama Patagonia rebelde, ¿no? La semana trágica, ¿no? Ciertos cambios y ciertas circunstancias y problemas que se van a generar durante su gobierno y que van a transformar
totalmente la vida de gran parte de la sociedad, ¿no? Acá, las universidades, dice, posterior a la reforma de 1918, habíamos hablado de la Universidad de Cuyo, ¿se acuerdan que era como la última de 1939? Luego, en 1946, la Universidad del Sur, en 1948, la de Oberá, en 1956, la Universidad del Nordeste, la Universidad Católica de Córdoba en 1958, o sea, ya no, teníamos la Universidad Nacional, la que se nacionaliza, ahora tenemos ya una Universidad Católica, ¿no? Y la Universidad Católica de Córdoba en 1959, ya no estaba en la universidad, la que había sido fundada por los jesuitas, que después pasó a manos de los franciscanos, lógicamente dejó de dar aquellas cátedras de teología, y surge la Universidad Católica de Córdoba, ¿no? A mediados, un poco más de la mitad del siglo XX. Ahora bien, la relación entre las universidades y los gobiernos, desde un principio, fueron muy estrechos, ¿no? Ahí cuando decían que respondían a un gobierno político, a una política de Estado, ¿no? En cierta manera sí, tenía relación muy estrecha, inclusive después de la reforma. Cada universidad se va a declarar autónoma y lógicamente su control va a estar en manos de las autoridades y de los estudiantes de la facultad acá. Acá ya vemos, por un lado, la relación entre las universidades y los universitarios con los gobiernos va a ser muy estrecha. Pero el control va a estar en manos de las autoridades de la universidad, pero también de los estudiantes. Digamos, ya el estudiantado no toma, digamos, va a cumplir o va a llevar adelante un rol importantísimo, ¿no? No nos olvidemos que son los que llevan a cabo la reforma, y esto estamos hablando que es posterior a la reforma de 1918. Estos líderes, ¿no?, de la reforma, en cierta manera, ideológicamente, tenían una tendencia, ¿no? O sea, o ideológicamente lo podemos ubicar dentro de las corrientes nacionalistas, populistas, anticlerical, antimilitarista y esencialmente izquierdista. Es decir, todo menos conservadores, ¿no? Esto cuando decimos izquierdista, ¿no? Decimos que tenían aquella ideología de izquierda, pero fíjense que ninguno es conservador. Acá hay una pluralidad ideológica dentro de las universidades y sobre todo de los líderes universitarios. Los estudiantes se organizaron en grupos políticos, militantes, que actuaron en política mucho más que sus predecesores, lógicamente. Ya a partir de la de la reforma universitaria, la participación del estudiantado es otra. Si ya estamos hablando de las tendencias ideológicas o de las ideologías que van a tener estos líderes, lógicamente va a transformar todo. Y en 1930 tuvieron una activa participación en el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. No nos olvidemos que Yrigoyen gobernó entre 1916 y 1921, luego va a volver, ¿no es cierto? Y no va a terminar su última presidencia, porque justamente en 1930 se da el primer golpe militar en nuestro país. La organización de estos estudiantes dentro de cada facultad, la autonomía lograda y el interés por los asuntos públicos que empezaron a tener, hicieron que las universidades
universidades se consolidaran como un factor político de importancia, ¿no? Todo eso va contribuyendo, ¿no? Y que lógicamente los líderes políticos que vamos a tener más adelante son todos egresados de estas universidades, ¿no? Los choques entre el gobierno y los estudiantes se hicieron frecuentes y violentos. Los profesores apoyaban a los estudiantes en la determinación de las políticas de las universidades y de la libertad académica, desaprobando a menudo las políticas de gobierno, ¿no? Aquellas imposiciones. En cierta manera, los docentes acompañaban acompañaban las decisiones de los estudiantes, ¿no? Y de la lucha, si se quiere, por lograr lo que se habían propuesto y luchar por las injusticias que se cometían, ¿no? Y también, ¿no? Se comienza una etapa de confrontaciones violentas para resolver los problemas. Y el gobierno recurrió con frecuencia a la intervención como arma legal, ¿no? Así como se dieron en algunos gobiernos las intervenciones provinciales, también dentro de las universidades, debido a ese enfrentamiento que se van a dar y que en algún momento se van a tornar violentos, se va a dar la intervención, va a ser el instrumento legal que va a tener el gobierno para sujetar un poco la revuelta que se generaba. Hasta ahí vamos a llegar hoy, porque no vamos a seguir, es largo el tema, es interesante, tienen habilitada ahí ya tienen un montón de bibliografía ahí, lo que pasa es que tienen la bibliografía de la unidad 3 y 4, así que vamos a comenzar por la primera, justamente está en la unidad 3, que es las universidades argentinas. Ahora bien, volvemos a la normalidad. Vamos a seguir, como decíamos, con este tema de las universidades. Nosotros acá vimos cómo se va transformando desde 1613 hasta el siglo XX, ¿no? Cómo la transformación que se da desde lo político, o sea, la transformación de la universidad ajustada o acompañando los cambios políticos que se van dando en nuestro país y la fuerte influencia que va a tener el gobierno en un primer momento dentro de de la organización, ¿no? Y en el campo académico de las instituciones. Lógicamente que después, con la reforma universitaria, el protagonismo de los estudiantes y la mirada de los docentes y el acompañamiento de la sociedad va a transformar, en cierta manera, ¿no? En la primera etapa, anterior a la reforma, nosotros no veíamos la intervención de los estudiantes. No veíamos cuestionamiento a las cátedras ni nada de eso, que eso sí lo vamos a ver más adelante cuando veamos específicamente, y ahí cuando lean ustedes lo que sucede a partir de la reforma, ¿no? Cómo ya los estudiantes, que lógicamente, respondiendo a ideologías diversas, trataron de transformar todo el sistema y la organización de la universidad. Por allí, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué pasó por qué esa pluralidad ideológica, ¿no? Y no nos olvidemos que cuando se abre la inmigración, no solamente van a llegar, digamos, los inmigrantes no solamente vienen con su familia o un bagaje cultural diferente al de la región, al nuestro, sino que también traen sus ideologías. Ya en Europa, digamos, los nacionalismos ya estaban en boga, esas ideas, las ideas marxistas, ¿no? O sea, todo eso va a ser fermento acá en nuestro país.
y que lógicamente el rol que van a jugar estos estudiantes cuando se conviertan en líderes dentro de las universidades, y que van a tener una fuerte ascendencia social también, porque va a trascender. Entonces, ellos habla de otro tipo de organización de la universidad. Si bien no es como la concebimos hoy en la actualidad, pero sí se va transformando a partir de 1918. Si nosotros vemos la evolución desde la fundación de la Universidad de Córdoba hasta que se funda la Universidad Católica de Córdoba, ¿no? A mediados de 1959, cómo se fue transformando. Y no es casualidad que surja la Universidad Católica de Buenos Aires, ni que surja la Universidad Católica de Córdoba, ¿no? Y que subsisten y que hoy son grandes centros universitarios, y también, bueno, siguen siendo centros elitistas, si se quiere, ¿no? O sea, no están más allá de que se pueden haber democratizado un poco más y todo eso, pero sí tienen un marcado rumbo, ¿no? Y generalmente estas universidades católicas son las que forman muchas veces a los seminaristas que después se convierten en sacerdotes, ¿no? En teología, en filosofía, les dan esta formación estas universidades católicas. Así que bueno, vamos a continuar. Esta es la primera aproximación. Por allí es muy denso. No tengan en cuenta las fechas, digamos, yo las puse como para que nos vayan dando, pero en realidad lo que vamos a ver son los procesos, teniendo en claro cómo va evolucionando, ¿no es cierto?, la universidad. Desde 1613, la primera universidad o la primera oferta universitaria en el territorio argentino y que estaba en Córdoba, cómo se va transformando a medida que va pasando el tiempo. Así es que bueno, la semana pasada estuvimos hablando, conversando en la universidad, el jueves ese que yo tuve que suspender la clase, el jueves pasado, anterior. Tuve que suspender porque tenía una reunión presencial en la universidad, ¿no? Hablábamos allí con el ingeniero, con Guillermo. Nosotros tenemos dos posibilidades. Hasta ese momento, bueno, no hablábamos de la presencialidad, pero sí podemos acordar y tener algún parcial presencial o alguna evaluación o un coloquio presencial, pero lógicamente que para que eso suceda, nosotros nos tenemos que organizar bien. Si bien ahora está un poco ya abierta desde ayer, ¿no? El tema de, en cuanto al distanciamiento, porque nos tenemos que seguir cuidando, el uso del barbijo y todo lo demás, eso lo vamos a ir viendo. Yo lo quiero ver con ustedes porque, lógicamente, yo sé que hay gente del interior y hay gente de otras provincias. Entonces, no los podría hacer venir y con ellos tendría que seguir de forma virtual en el caso de evaluación. En el caso de la presencialidad lo podemos organizar, sabiendo que tenemos determinado tiempo, entonces tal grupo entra, por decir, a las 6 de la tarde, el otro a las 6:30, el otro a las 7, y se van yendo y nunca se va a dar, digamos, el amontonamiento y nos vamos, siendo que las aulas son grandes, podemos estar distanciados para no generar el amontonamiento. Pero también yo reconozco que si lo hacemos virtual va a ser mucho más rico también porque todos van a poder escucharse y van a poder interiorizarse de lo que el otro grupo preparó y de cómo lo preparó y que, cómo llevó adelante la presentación, ¿no? Eso sí, hay que ser respetuoso de los tiempos para que podamos, que no nos lleve todo noviembre y que nos quedemos sin posibilidad de poder integrar toda la materia, ¿no? Pero así que bueno, yo les pido que lo pensemos hasta el próximo jueves, si va a haber alguna posibilidad de que lo hagamos presencial, si lo vamos a hacer en forma virtual, no hay ningún problema. No estamos obligados a la presencialidad, ojo, claro, no estamos obligados a la presencialidad.
¿Que lo podemos hacer presencial? Sí lo podemos hacer presencial. Pero lógicamente no con todos. No todos juntos en el aula. Entonces, por eso digo yo que tendríamos que, bueno, acá capaz que en Capital no tenemos tanto problema, pero en la gente del interior, sí. Así que bueno, eso lo vamos a ver, se los dejo, lo piensan, y vamos a ir trabajando, y vamos a ir poniendo, la próxima semana ponemos la fecha para el primer, si bien ya hemos tenido el conversatorio, ¿se acuerdan que hablábamos que iban a utilizar un recurso tecnológico para hacer una presentación de estas primeras 2 unidades o sea, allí yo no voy a dar guía, quiero que ustedes armen la defensa esa, y que no va a ser más de 20 a 30 minutos por grupo. Nos va a llevar varios tiempos, ¿eh? O nos conectamos a las 6 hasta las 10 de la noche más o menos, en 2 encuentros creo que podríamos zafar. ¿Están de acuerdo o no? ¿Lo van a pensar? Está bien, profe, como usted dice. No, o sea, yo lo que no quiero generar es inconveniente. ¿Me entienden? No les quiero generar inconveniente a ustedes en este momento. Porque yo sé que, bueno, ahora con el tema de la presencialidad tenemos un montón de cuestiones, y si le sumamos la presencialidad en la universidad, bueno, ya sabemos que eso no se va a dar. Pero de todos modos, necesitamos, yo necesito evaluar para no tomar una evaluación escrita, sino que ustedes puedan expresarse como lo hicimos. A mí me gustó, sí me hubiese gustado que todos participen en ese conversatorio. Hay gente que participó más y hay otros que muy pocos y otros nada. Yo tengo el listado y fui marcando, pero de todos modos nos queda la evaluación. Así que bueno, si no hay más, los dejo en libertad, y ya saben, el próximo jueves me voy a conectar, no sé si me voy el martes y miércoles, me conecto de acá. Y si no, si estoy miércoles y jueves, será del interior, de donde esté, me quedo y me conecto desde allí, ¿eh? Vamos a tener clase el jueves. Y ya el día, a ver, el 15, a ver, el 15 es el 13 de octubre, vamos a tener elecciones en la universidad. Se van a elegir, vamos a elegir allí nuevos integrantes para el consejo directivo. O sea, lógicamente van a votar todos los estamentos, los graduados, los profesores, los alumnos, y se van a elegir los miembros del consejo directivo. Se va a elegir, en el consejo directivo están representados todos los estamentos de la universidad, inclusive alumnos, ¿no? De ahí están los jefes de departamento, y por carrera, ¿no? Se elige. Bueno, yo les cuento que yo vuelvo a ser candidato en el estamento como graduado, en el estamento para el consejo directivo, ¿no? Voy como candidato titular, así que la idea es poder entrar los 2 candidatos al consejo directivo, que ya lo venimos haciendo desde hace unos 3 o 4 años que venimos en el estamento de graduados. Lo hacemos, ingresamos los 2, siempre de la misma línea, porque duplicamos la cantidad de votos. Bueno, cuando ustedes se reciban van a estar en la misma situación mía, tanto de votar como de ser elegidos, ¿no? Así que yo siempre los embromo porque digo, somos 63 los licenciados viejos, los licenciados dinosaurios, diríamos, los que ya de las primeras cortes, de las primeras 3 cortes, somos esa cantidad. Y hasta ustedes llegaremos con casi 200 más. Así que ya para ese entonces vamos a poder pelear desde otro lado, ¿eh? Ahí va a haber gente joven, así que van a poder
participar y pelear desde otro lado, no dentro de, digamos, pelear, una manera de decir, ¿no? De aportar, de acompañar, de hacer y de gestionar otras cuestiones, ¿no? Para la universidad. Yo creo que todos vamos a tener la posibilidad de participar en la vida institucional de la UTN. Así que esa es otra de las posibilidades que también van a tener una vez que estén recibidos. Y bueno, y si se sigue la licenciatura, me imagino que ya van a estar en condiciones de reemplazar a los que estamos. Así que miren si no van a tener posibilidades. No bajen los brazos, sigan, pónganle gana porque les queda esto que ya termina, este cuatrimestre, y les va a quedar, en julio del año que viene van a estar finalizando, el julio como muy largo, ¿no? Van a estar finalizando ya con la carrera. Así que bueno, les agradezco y nos estamos viendo el próximo jueves, ¿eh? Hasta luego, chicos. Los dejo en libertad. Chao, Hasta luego, profe, que ande bien. Luego, profe, Fin de un fin de semana. semana. Adiós igualmente. Chao, profe. Buen fin. Hasta luego.